Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio del Sillón Rojo, rojo, rojísimo. Aquí es donde cada semana platicamos con diferentes personalidades del mundo del diseño, de la moda, de la creatividad, del estilo de vida y de las actividades profesionales, que es un mundo amplísimo y fascinante, donde vivimos, cómo vivimos, cuál es la estética del entorno, que también es parte del diseño. Y por eso esta noche nuestra invitada es Andrea Grigorio. Ella es directora de Mextrópoli, el Festival de Arquitectura y Ciudad, que celebra su 10º aniversario y empieza justamente mañana. Bueno, regresamos en un momento mientras se van conectando nuestros amigos. Les recuerdo que nos importa mucho su opinión y que si tienen alguna sugerencia, pues somos todo oídos o por lo menos todo tecla. Así es de que regresamos en un momento.
Muy bien, pues dándole la bienvenida. Nuestra invitada de hoy en la noche es, como le decía antes, Andrea Griborio. Ella es arquitecta con máster en arquitectura, crítica y proyecto y máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Desde el 2010 forma parte de Arquine, editando diversas publicaciones especializadas de arquitectura y liderando proyectos como el Congreso, el concurso, los jams y el programa audiovisual de entrevistas La Hora de Arquine. O sea, Arquine es una revista, es una publicación de Miquel Adrià que se dedica exclusivamente a pues darle voz y vista a todo lo que es la arquitectura en México y obviamente globalmente. Desde el 2014 es directora de Mextrópoli, el Festival de Arquitectura y Ciudad de la Ciudad de México, desde luego, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte a partir del 2023. Te damos una muy cordial bienvenida. Andrea, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el Sillón Rojo. Muchas gracias a ti. No, me encantada. No, y me encanta porque es llevar los temas que usamos mucho aquí en el Sillón Rojo, que es moda, diseño, estilo de vida, un paso más allá para hablar de arquitectura, para hablar de la ciudad y desde luego para hablar de Mextrópoli. Ya van 10 años, ¿verdad, Andrea, de Mextrópoli? Pues sí, la primera edición fue en 2014 y pues con esta edición del 2023 se cierra el ciclo de 10 ediciones, contando las pandémicas, como les llamamos, que bueno, Claro. en 2020 pues hicimos al final una edición en línea que duró pues 8 horas de transmisión ininterrumpida. En 2021 una versión más pequeñita, con cuidados, con pruebas al acceso, etcétera. Pero no, digamos, en estos 10 años, en estas 10 ediciones no hemos dejado de cada año reunirnos para Claro. celebrar la ciudad, que es lo que hacemos. Y hacerlo en línea es bastante pesado, porque no es lo mismo desplazarte, ir a lugares, ver arquitectura, ver instalaciones como las que tuvieron el año pasado ahí en Chapultepec, etcétera, ¿no? Allá en Los Pinos. Entonces, pues obviamente, y te digo porque también mi concurso de diseño, el Moda Premio, lo hicimos 2 años online y verdaderamente acabas más planchado que si hubieras trabajado todo el año. No, es bastante, Totalmente. bastante pesadito. Entonces, ahora, este Festival de Arquitectura y Ciudad del 2023, cumpliendo 10 años, ¿cómo lo van a celebrar? Porque veo que tienes conferencias, hay esta exposición que se inaugura mañana en el Franz Mayer. Platícanos de todas las actividades para que nuestros amigos del Sillón Rojo pues conozcan un poco más acerca de Mextrópoli, acerca de la arquitectura y sobre todo esta importante como simbiosis, ¿no? De arquitectura y ciudad, porque los entornos en los que vivimos nos determinan de la misma manera que cómo nos vestimos, desde luego. Totalmente. Finalmente, la arquitectura es precisamente esa capa o algo así que nos ponemos para protegernos de la intemperie, del medio ambiente, y para habitar y para evitar resguardarnos, etcétera. Entonces, como seres humanos, como civilización, hemos decidido además vivir juntos en algo que llamamos ciudades, y de una u otra forma, diseñada por arquitectos o no, la arquitectura es algo en lo que habitamos, en lo que estamos todo el tiempo. Y la tarea un poco de Mextrópoli, o por lo que surge el festival, es precisamente para que una vez al año reconozcamos la importancia que tiene la arquitectura, nosotros entre arquitectos, pero también compartirla con la ciudadanía, Claro. que la ciudadanía vea que eso es arquitectura, que el alterar el espacio, el hacerlo de una manera diferente, con instalaciones, con piezas, con exposiciones, pues finalmente son maneras en las que nos podemos acercar a la ciudadanía en general para pues compartir un poquito de esta disciplina en la que todos habitamos. Totalmente, porque la ciudad es nuestra casa, nos guste o no, las calles son como las venas de nuestras vidas y desafortunadamente pues no siempre es la casa la más agradable, pero hay que aprender a vivirla y aprender a reconocerla, ¿no? Y yo creo que la arquitectura, el rescate de
de obras de antes y la propuesta de obras nuevas, pues tiene mucho que ver con la calidad de vida al final del día del ciudadano, de la persona de a pie, que a lo mejor ni siquiera se da cuenta que está viviendo y conviviendo con arquitectura, ¿no? Totalmente, y por eso surgió esta idea de hacer este festival hace ya 10 ediciones, hace ya 10 años. De hecho, el origen del festival era algo que antes hacíamos que se llamaba Congreso Arquine, que eran unas conferencias entre arquitectos, venían expertos a hablar de sus proyectos, pues, de sus experiencias en términos de arquitectura y de ciudad, y nos dimos cuenta que la importancia que cada vez más que tenía el poder abrir esa conversación a Claro. toda la ciudadanía, y para eso, digamos, seguimos teniendo esas conferencias de expertos, pero nos interesaba pues sacar la arquitectura al espacio público, tomar distintas sedes, museos de la Ciudad de México que no solo tienen valor por las exposiciones que van a inaugurar, que todas giran en torno a la arquitectura, sino que en sí mismos son edificios patrimoniales de gran valor histórico, que muchas veces no conocemos, o las rutas que hacemos dentro del festival, que finalmente son maneras también a veces de recorrer nuestra ciudad y de reconocerla, de pasar por la misma esquina por la que pasamos casi a diario, pero saber que ese edificio pues tiene determinado significado, en qué año se hizo, por qué se usaron estos materiales, y eso con las rutas nos permite a los arquitectos, pero a la ciudadanía en general también, pues reconocer y conocer el valor que realmente tiene el diseño, la arquitectura, el espacio que habitamos. ¿Cómo es exactamente esto de las rutas? ¿Tienen un mapa en donde se planean las rutas o cómo le haces tu outreach hacia la ciudadanía de estas rutas? Pues si entran, bueno, en la página web del festival, que es mextropoli.mx, aparece todo el programa y ahí aparecen las rutas. Son unas, me parece que esta edición vamos a hacer unas 12 rutas y son, digamos, unas son monográficas, es decir, por la obra de arquitectos de gran valor. Hay una que es el recorrido por la obra de Teodoro González de León, por ejemplo, que un experto pues en un camión va contando la importancia de su obra, de sus edificios. Hay otra este año que vamos a tener y que la tenemos cada año, que es sobre la obra de Félix Candela, y que esta, por ejemplo, la da Dino del Cueto, que es el director de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, y el mayor experto en Félix Candela que hay en el país, y básicamente nos va contando el valor de esas obras, el valor estructural arquitectónico, etcétera. También hay una por la obra de Matías Geritz. Esa, por ejemplo, es muy divertida porque es en bicicleta, y se visitan desde el Museo El Eco, la catedral, que los vitrales son de Matías Geritz, algunas esculturas, y vamos también con un experto que va contando un poco quién era Matías Geritz, el personaje, y un poco el valor de su obra. También hay otras rutas que no son, digamos, monográficas de arquitectos, sino por zonas. Por Hay zona. una Sí, hay una, por ejemplo, que es en Tlatelolco y es todo el recorrer, lo que es este importante lugar de la Ciudad de México. Hay otra este año que vamos a hacer por lo que es la Unidad Independencia, también reconociendo la importancia de estas unidades habitacionales, las tipologías de sus edificios, el valor del espacio público que tienen estas unidades. Hay otra, por ejemplo, que es simplemente por todo el eje Reforma, donde vamos viendo y reconociendo el valor de los edificios, el cambio a través de los años también que ha tenido un eje tan importante en la Ciudad de México como es el eje Reforma. Y estas rutas, pues algunas, sobre todo las de camión, por temas de capacidad, pues se van llenando. O sea, sí tienen Sí, como, son todas gratuitas, pero hay como que entrar a la página web y registrarse si quieren asistir. claro, Y claro. a las que son en bicicleta, por ejemplo, simplemente se pueden Puedes ir sumar. con tu bicicleta, ¿no? Exacto, puedes sumarte con tu bici, y las que son, por ejemplo, en Tlatelolco es caminando, también se pueden sumar. Digamos que hay un tema de capacidad en las que son de camión, pero son Claro. abiertas, gratuitas, y son creo que un gran aporte dentro del festival, son para toda la ciudadanía, como Definitivo. ya decíamos, porque a veces no tienen que ser ni arquitectos ni nada, sino es simplemente gente que le interese conocer pues más de la ciudad que habitamos, ¿no? Hay una, por ejemplo, que se llama Vuelta a la ciudad en una esquina, que no nos ¿Ah, sí? movemos, ¿no? Porque básicamente es sobre el eje
de Juárez con eje central, allí donde empieza Sí. Madero, la Torre Latinoamericana, Palacio de Bellas Artes, pues nos vamos girando 360 grados y casi contando toda la historia de la Ciudad de México a través de los edificios que se logran ver desde esa esquina. Entonces es súper bonita también, ¿no? Entender. Bueno, no, qué experiencia más fantástica, Sí, sí, porque por sí. lo general pasamos por ahí y lo único que hacemos es correr para ver si cambia el semáforo y podamos Exacto, atravesar la avenida, ¿no? Sí, literalmente. Y hay sí, unos literal, edificios en esta esquina, digo, más allá de Bellas Artes, que es imponente y es claro. el que todos reconocemos, pero las 4 esquinas de ese cruce, de esa intersección, son de gran valor arquitectónico, con historias muy distintas entre sí, vale muchísimo la pena, pues conocerlas, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿cuánta gente va a estas rutas? Digo, Mira, esta es varía mucho. curiosidad numérica, nada más. Varía mucho las que son, como te decía, en camión, pues un camión de 40 personas. 40, sí, En algún año tuvimos la experiencia que alguien ya no cabían en el camión y dijeron, no, pues lo seguimos en nuestro coche, pero que nos dejen pasar. Y bueno, adelante, ¿no? O sea, claro, claro. también se pudo. Pero pues las que son, digamos, en bicicleta, pues también unas 50 personas, a veces un Sí. poco más, 60. Oye, Es más o menos el promedio por claro, ruta. es una experiencia fantástica. Y en la bicicleta, el que es el mentor o el El guía, guía, sí, va con un altavoz, con un megáfono. un megáfono. Sí, Mira, sí, sí. Bueno, y va haciendo paradas, ¿eh? Porque luego ahí andar sí. o sea, se paran en una esquina, comenta alguna escena, digamos, de la ciudad y ya se siguen. No, bueno, esa es una experiencia fantástica. Mira, Leo de Santana, que vive en Brasil, nos dice que buenas noches, amores. Pues muchas gracias. Leude. Gracias. Muy bien. Oye, y bueno, entonces estas son las rutas. Y luego hay desde luego las conferencias. Luego hay como entornos profesionales más cerrados. Supongo que tienes que comprar tu boleto para asistir. De todas las actividades del festival, que hay exposiciones, rutas, mesas de discusión, entre otras, las únicas que tienen que comprar un boleto para asistir son las conferencias, que son Ujú. conferencias magistrales. El boleto incluye 12 conferencias, es un día muy intensivo y van a ser en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el lunes 25 de septiembre, ¿no? O sea, digamos, el lunes Sí, de cierre. Son todas las sí. conferencias todo el día en Palacio. Y pues también es como o sea, una aceleración de ideas, Sí, sí, sí. sí, de Oye, experiencias distintas también, ¿no? claro, y veo que tienes invitados internacionales, pues, de muy alto nivel, ¿no? Hay gente que, bueno, arquitectos que vienen de Japón, etcétera. Em, ¿Y quiénes son? A ver, platícanos un poquito tus highlights de los conferencistas. Mira, los highlights son los dos premios Pritzker. El premio Pritzker es como el Nobel de la arquitectura, el premio más importante que se da en la arquitectura a nivel global. Y Sí, tenemos a Kazuyo Sejima, que es arquitecta japonesa, que ganó el premio Pritzker en el año 2010, con un trabajo, la verdad, impecable, maravilloso, súper fino, una relación siempre de interior-exterior con la naturaleza sumamente importante, pero muy contemporánea también. Entonces, muy delicada, como todo japonés, no sé, tienen esta cultura claro. de súper fina. Y el otro premio Pritzker que nos acompaña es Le Guanchu, con su esposa además, bueno, esposa, socia, pareja, es Lu Wenyu, que ellos fueron ganadores del premio Pritzker en el año 2012. Es un arquitecto chino que además trabaja mucho pues con trabajos como los procesos artesanales, el reciclaje. Entonces son como también muy distintos en su manera de acercarse, de hacer arquitectura, pero pues los dos son como los Claro. highlights de la arquitectura a nivel global. Y luego tenemos pues distintas experiencias, desde gente como Salvador Rueda, que no es arquitecto, porque nos importa mucho la arquitectura, pues no nos interesa tanto como escucharnos solo a nosotros arquitectos entre arquitectos, sino Claro, entender esos cruces que se pueden dar con otras disciplinas. Salvador Rueda es biólogo, psicólogo y se define como ecólogo urbano,
y básicamente ha sido quien ha estado detrás del proyecto de peatonalización de las supermanzanas en Barcelona, de peatonalización de muchas calles en Barcelona, para hacer la ciudad de Barcelona más sustentable, más verde, disminuir la contaminación, etcétera. Es un proyecto sumamente ambicioso, como lo llama urbanismo ecosistémico, pero pues como arquitectos es algo que nos interesa muchísimo, cómo podemos hacer Claro, mejores ciudades, más sostenibles, más habitables, ¿no? Y bueno, y luego tenemos gente que ha trabajado el tema de la vivienda colectiva, la vivienda social, como son Peristoral o el colectivo, la cooperativa de la Col. Tenemos también a Liam Young, por ejemplo, que él es arquitecto, él es australiano, pero también trabaja con, bueno, con la ficción, el entretenimiento, con el diseño de futuros, ¿no? Es como él se define como arquitecto especulativo, eh, y, y, nos pone un poco sobre la mesa a reflexionar con futuros cercanos, digamos, que ya están sí. pasando, pero cómo la tecnología interfiere ya, no sé, en nuestro día a día sin darnos cuenta y en el espacio que habitamos. Gente como los chicos de Cabina de la Curiosidad de Ecuador, que tienen un trabajo como muy de la colaboración, la investigación, con reflexiones que además todas las dibujan. De ellos va a haber también una exposición, que ahorita podemos hablar de las expos, Claro, de las en el exposiciones, sí. Colegio San Ildefonso, la Ana María Gutiérrez de Organismo de Colombia, que pues habla como de metodologías de bajo impacto, de construcción de bajo impacto en las comunidades, un trabajo más social y participativo, de gestión comunitaria, sumamente interesante. O sea, son todos también muy distintos y eso es lo que nos Claro. interesa, como podernos sentar y entender esas distintas ramas, facetas, intereses o maneras de hacer arquitectura, ¿no? Y eso lo vemos todo concentrado en un solo día. Eso creo que, bueno, va a ser como una bomba informativa y de reflexión, pero muy, muy Sales importante. agotado. Muy importante. Supongo que básicamente, pues, la mayoría de las personas que asisten son arquitectos o no necesariamente. Mira, la mayoría son arquitectos, pero uno de los retos, quizás, o de las aspiraciones que a nosotros nos gusta pensar bueno, que tenemos como festival y que nos gustaría que cada día más esto se cumpliera, es que no solo fuera para arquitectos. Claro, claro. Sí, solemos decir que la ciudad es algo que hacemos entre todos, o sea, es algo muy importante como para pensar que los arquitectos tienen la última palabra o que la tienen los políticos, por ejemplo. Entonces, Sí. la verdad, son temas que nos interesan a todos, ¿no? Cómo habitamos el espacio público, la ciudad, la movilidad, pues no, no es para arquitectos, pero el público que asiste en su mayoría sí son arquitectos. Sí, suponemos. A ver, Carla Padrón dice: "Extraordinario conocer y admirar cada día cada delegado de nuestros antecesores y poder admirar su propuesta, líneas y su forma de proyectar sus diseños". Sí, pues, efectivamente, es una experiencia muy muy grata y muy grande y de que deja mucha huella, yo supongo, porque nunca, como bien dice ella, nunca se deja de descubrir en la historia de la vida humana. Super Mextrópolis por su evento, gracias. Dice. Gracias. Ahora, bueno, pues me gustaría que habláramos un poco de las exposiciones, ¿no? De todo el circuito que va a haber en diferentes museos de diferentes temas, ¿no? Sí, la verdad es que algo que con el paso de estas 10 ediciones ha crecido mucho es cómo los museos de la Ciudad de México y sobre todo el centro histórico de la Ciudad de México, que es donde se concentran la mayor cantidad de las actividades, eh, pues abren sus espacios en estas fechas y ya nos dicen qué expo podemos tener en Mextrópoli. Queremos, de cierta manera, el contenido de esos museos se enfoca parcial o totalmente o de cierto modo a temas que tienen que ver con la arquitectura, con el diseño y con la ciudad dentro del marco de Mextrópoli. Entonces Eh, es el museo el que determina, o sea, el museo se une con Mextrópoli y determina hacer una exposición o es no, una, porque no es una es, exposición que ustedes hacen dentro de un museo, o sí, o sí, cómo es la no, simbiosis. digamos,
Sí, las expos las hace Mextrópoli, y un poco con ellos, o sea, sí hay ese proceso previo de sentarnos a entender el contenido que tenemos, en dónde, en qué Claro, museo encaja mejor, que al museo pues le esté de acuerdo, obviamente, es un claro, trabajo claro, en sí. colaboración, pero un poco las propuestas de cuáles exposiciones, de qué temas pueden ser, incluso las propuestas muchas veces hasta museográficas salen desde Mextrópoli, en Sí, coordinación también con los proyectos, ¿no? Debo en el decir que museo, desde luego, sí. sí, y que con el paso de los años también hay muchas exposiciones que ya han estado en otras partes que dicen, oye, podríamos ponerla en Mextrópoli, entonces luego se va como armando, se van como atando cabos y haciendo estas conexiones para hacerlas posible. Por ejemplo, una de las exposiciones que tenemos es la de los premios de arquitectura europea, el premio Mies van der Rohe, que es el premio que otorga la Unión Europea a la mejor arquitectura de su continente. Pues ellos desde hace muchos años la exposición que hacen cada año que otorgan premio itinera siempre por Europa, pero tenían ganas de traerla a América Ah, Latina porque sí. y la vamos a traer, se inaugura el sábado 23 en el Centro Cultural de España, es una exposición con todos los ganadores, bueno, ganadores, preseleccionados, maquetas, Claro. imágenes, videos de estos, me parece que son 40 y tantos, 45, Ujú. 46 proyectos que un jurado ha seleccionado como la mejor arquitectura de Europa en el último año, ¿no? Entonces, digamos que se van haciendo también estas conexiones, estas coincidencias de cara a que vengan estas exposiciones dentro del marco de Mextrópoli. Fascinante, digo, debe ser, bueno, es una experiencia interesantísima conocer el premio, bueno, conocer todas estas vertientes de la Claro. arquitectura, definitivamente. ¿Y qué más Sí, tenemos? en San Ildefonso, por ejemplo, vamos a inaugurar 4 exposiciones juntas. Bueno, no juntas, en salas distintas, pero Sí, son 4 claro, claro. exposiciones. Se inauguran el mismo día, el viernes 22 en la tarde, a las 5 de la tarde. Son bien distintas, es muy bonito porque ahí sí hay como un cadáver exquisito de exposiciones. Una es, por ejemplo, de estos chicos que mencionaba de la cabina de la curiosidad, ecuatorianos, que tienen un trabajo en el que han redibujado, bueno, han dibujado a mano todas las cuencas hidrográficas de América del Sur, de Ecuador, también han hecho un trabajo similar con Buenos Aires y con la Ciudad de México, y está todo incluso en las paredes, dibujado a mano, los mapas, cómo se comportan los ríos, un dibujo precioso del Amazonas para entender cómo el agua, de hecho la expo se llama Los Caminos del Agua, cómo el agua es como pues como la vida, ¿no? También y cómo circula en el cuerpo humano. Es una exposición que vale muchísimo la pena ver hasta me atrevería a decir que por esas conexiones que hay entre cómo funcionamos como seres vivos y cómo funciona el planeta y cómo el agua es como eso que le da vida, cómo se va Sí. irrigando por todas partes, ¿no? Oye, y Hay, esta, por ejemplo, que están en San Ildefonso, ¿también va a quedarse después de terminado el sí, congreso, bueno, el festival? sí, de hecho se inauguran, digamos, todas se inauguran en estas 4 días, entre mañana, jueves 21 y el sábado 23 se inauguran las principales exposiciones y todas se quedan, digamos, varios meses con el tiempo que cada sede puede por su programación darle espacio. Por ejemplo, las de San Ildefonso van a estar hasta principios de enero. Entonces hay tiempo Ah, para pues irlas a ver con calma. Sí, sí, claro, claro. Bueno, sí. entonces en San Ildefonso está esta del agua y ¿cuál Caminos es del el Agua. Está Caminos también otra que se llama Muros de Aire, que además tienen estos nombres que además agua, aire se parecen un poco. sí, muy ad Eh, hoc a todos los temas, sí, sí, sí. y Muros de Aire es la exposición que representó a Brasil como país, digamos, a Brasil, en la Bienal de Venecia, la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018, que viene también como a hablar de los límites, las barreras, los muros en la arquitectura, qué significan y muestra, además de una serie de mapas de conexiones sobre la migración, etcétera, también muestra una serie de proyectos de cómo han logrado de rehabilitaciones y reintervenciones para hacer la ciudad, para romper esos muros, ¿no? Por eso esa idea del muro de aire, para que no existan muros, sino tender puentes, las conexiones, etcétera.
Esta exposición, bueno, la otra exposición que está ahí en San Ildefonso, son 4, como les había dicho, tiene que ver con un proyecto más cercano, o sea, o por lo menos en la Ciudad de México, que son las utopías que se han desarrollado en la alcaldía de Iztapalapa, que es una serie como de rescates de espacios públicos, verdes, que se han desarrollado en los últimos años en esta alcaldía. Sí. Y la última exposición se llama Mueble Arquitectónico, es una exposición de una oficina de diseño tapatía, que se llama José Lo Maderista, que trabaja precisamente el diseño con madera de muebles, y invitaron a 16 despachos de arquitectos mexicanos de Guadalajara y de la Ciudad de México, y pues a que cada uno diseñara un mueble dándole ciertas restricciones sobre el material, etcétera. Entonces vemos desde mesas, una cocina, sillones, respiradores, sofás, pero bueno, no como showroom, sino realmente como No, todo el proceso constructivo, el diseño de estos muebles súper finos, los ensambles de las piezas, vale muchísimo la pena, es una exposición además que entras a la sala y ese olor a madera te debe ser transporta, divino, ¿no? claro. Entonces es divino. Sí, 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 esa está súper bonita. Bueno, todas son muy distintas y tienen su encanto, así que los invitamos a que las vean todas, claro. obviamente. En otro museo, el Museo de la Ciudad de México, por ejemplo, se va a inaugurar el sábado 23 la exposición Reflejos de Son, Guadalajara ¿cómo se llama? Reflejos de Son, Guadalajara en imágenes y objetos, me parece. Y esta es una exposición que de hecho ya estuvo en el Max Center de Los Ángeles. En este museo de Los Ángeles se invitaron a 6 fotógrafos a explorar o revisitar la obra de este arquitecto austríaco tapatío, que construyó sobre todo sus principales proyectos se desarrollaron entre los 50 y los 70, 80 en Guadalajara principalmente. Y bueno, hay 6 fotógrafos que revisitan su obra, hacen como trabajos e instalaciones en torno a la obra de Alejandro Son, y hay también una pequeña sala con una parte del archivo de este arquitecto de Guadalajara, que realmente es uno de los arquitectos más interesantes del siglo XX en Guadalajara, y me atrevería a decir que en México. Entonces también es como tratar de salir de que no todo pasa en la Ciudad de México, aunque Sí, Mextrópoli es desde luego. aquí, pero por supuesto entender pues esas otras arquitecturas que son muy interesantes, muy buenas de nuestro país. Bueno, además, yo creo que la educación o la retroalimentación visual que tiene la persona o que tendrán las personas que asistan a estos museos va a ser extraordinaria, porque te debe dejar una huella visual y emocional muy fuerte, creo yo, ¿no? Sí, emocionan mucho. O sea, bueno, hay solo fotografías que te llevan a otros lugares, te tocan. Y las mismas piezas también. En la de Alejandro Son, por ejemplo, hay unas maquetas que estaban en su archivo que son una joya. O sea, porque además es hasta con un capelo redondo, o sea, como de otra Sí, época, ¿no? Entonces, sí sí, se te trasladan totalmente. sí, porque es antes de que hubiera todo este mundo digital que desaparecen Totalmente. las maquetas en cierta forma, ¿no? Sí, O las unas artes. acuarelas fantásticas, vale Sí, mucho la pena. Y luego hablando de fotografía, está por ejemplo la que inauguramos mañana en el Museo Franz Mayer, que es una exposición que se llama El Ojo del Arquitecto, y son fotografías tomadas por Alfonso López Vaz, que es un arquitecto, o sea, él no se define como sí, fotógrafo, digamos que toma fotografías, le gusta y es muy bueno, y básicamente un poco es su trabajo fotográfico de cómo ha mirado, cómo ha fotografiado arquitecturas ahora sí que de todas partes del mundo, de los mejores arquitectos y de acá obviamente de México. Tiene además esta exposición, la vamos a acompañar con la presentación de un libro de su trabajo fotográfico que lleva el qué mismo bien. nombre, El Ojo del Arquitecto, entonces allí me parece que son unas 40 imágenes de la fotografía de Alfonso López Vaz y bueno, y tienen que ir a verlas. No se los puedo contar porque
describir una imagen es quedarse corto, exacto. Claro, es difícil. A mi Karina Telles nos saluda desde Nicaragua, muchas gracias. Paco Hay un Granados saludo. desde León, Guanajuato. Y Silvana Pintos, qué bueno que muestras y das a conocer el diseño desde diferentes miradas, que era lo que yo decía en un principio. El diseño es muchas cosas, pero nosotros que estamos en la moda pensamos que es lo que nos ponemos encima, pero la casa y la ciudad te las pones encima o estás dentro de ellas, ¿no? Exactamente. También, así es, En estos totalmente. años que ha durado Mextrópolis o que lleva Mextrópolis fijándose en la ciudad, poniendo el ojo sobre la ciudad, ¿cuál ha sido la evolución? O sea, tú, obviamente, Andrea, ha habido una evolución y ha habido cambios, bueno, hasta un terremoto hemos tenido, ¿no? Un temblor, digo, recordando un poco el 17. ¿Cuál es tu sentir, tú que has estado de cerca, que has ido, pues, observando todo este tipo de fenómenos? Porque son transformaciones. La arquitectura, por mucho que uno quisiera que todo se quedara igual, es un proceso de transformación continuo, ¿no? ¿Cómo has visto con tu ojo de arquitecta esta evolución? Sí, fíjate que es interesante, o sea, podríamos hablar de la evolución del festival en sí mismo, pero también de la evolución de los temas, ¿no? Que Sí, sí, giran, que pone sobre la mesa el festival en cada edición. Sin duda mencionaba sucesos que han sido como muy, pues, importantes en los años que, digamos, que estuvieron post sismo de 2017, el tema de la reconstrucción, de cómo hacerle, obviamente también de mirar no solo las ciudades, sino también cómo hacemos mejores viviendas en territorios, digamos, menos urbanos, que fueron también sumamente afectados. Esos temas se pusieron en ese momento sobre la mesa. También vemos cómo de repente es interesante cómo la arquitectura finalmente, no sé si, bueno, de las artes o de todas las maneras en las que podemos ver el diseño, quizás es el más lento de todos o uno de los más lentos, ¿no? Hacer un edificio puede tardar tantos años como 10 ediciones del festival. Sin claro, embargo, creo que hay temas que son constantes y que han sido constantes, como hablar de vivienda, hablar de espacio sí, público, hablar de movilidad, o sea, de una u otra forma esos temas con otros nombres, con vertientes parecidas, son temas recurrentes cuando hablamos de la ciudad y que no cambian mucho, el problema sigue siendo el mismo, seguimos teniendo que ver cómo hacer viviendas más eficientes, más económicas, más accesibles, o sea, y me atrevería a decir que seguirá siendo uno de los temas principales claro, en nuestra disciplina. Igual cuando hablamos de ciudad, pues espacio público y movilidad, cómo lo atendemos, cómo lo hacemos mejor, reducimos niveles de contaminación, etcétera. Y luego, quizás en estos últimos años, temas como de nuevas tecnologías se han ido incorporando. No sé, desde cuando hablo de nuevas tecnologías, es como desde qué tan seguidos estamos, qué tanto te puede perseguir un dron, las cámaras de las ciudades, qué tan vigilados estamos, cómo cambia eso el espacio en el que habitamos o la manera que habitamos el espacio. Son temas que me atrevería a decir que se han ido como colando en las últimas ediciones, que pues hace 10 años quizás no, no no tenían existe. la Pero importancia que tienen además hoy o no existían. son planteamientos sociales muy importantes y yo diría que cada vez más álgidos. Las ciudades siguen, bueno, donde vivimos, siguen Sí, creciendo sin ton ni son por muchos esfuerzos que se hagan y debe ser un gran reto, tanto a nivel ciudad como a nivel alcaldía, como a nivel despacho de arquitectos, ¿cómo totalmente. manejas ese desorden? Porque es un desorden. Totalmente, totalmente. Sí, sin duda son grandes retos y un poco el mensaje que quiere transmitir Mextrópoli es también que estos son retos que nos interesan a todos, no solo a los arquitectos o que no es algo que podemos estar hablando solo entre nosotros mismos, porque ni lo vamos a resolver nosotros solos aquí con un papel en blanco diciendo cómo va a ser la ciudad del futuro,
claro. ni porque no podemos, pero también nos importa poder tener estos espacios plurales en los que de repente, pues de cierta manera llevar otras experiencias o intercambiar ideas con autoridades, con otras disciplinas, etcétera, ¿no? O sea, Yo siempre pienso que muchos de los cambios, y lo veo, por ejemplo, en el consumo de moda, ¿cómo vamos a hacer que la moda sea más sustentable? Pues el empuje viene desde el consumidor, ¿no? claro. Entonces, si creas con experiencias como el Festival de Mextrópoli, esta conciencia en el ciudadano, vas a tener a alguien que también va a estar empujando, exigiendo y queriendo tener una ciudad o un país o ciudades también en el interior que sean más amables con el medio ambiente, porque hoy en día lo que más nos preocupa y a las nuevas generaciones sobre todo es el medio ambiente y el mundo que les va a quedar, ¿no? Sí, es cierto. Digamos, uno de los temas que se han tocado y que están como más presentes últimamente es el tema, por ejemplo, de la crisis climática, ¿no? Que hace 10 años Totalmente. ni la llamábamos crisis climática, hablábamos todavía del cambio climático, algo está Así pasando. es, sí, sí, Pero sí. hoy ya, digamos, lo reconocemos como una crisis, como bien dices, hay como esa conciencia en los jóvenes del temas de reciclaje, de no generar desperdicios, entonces también como desde la arquitectura, pues podemos atender estos temas, ¿no? Con nuevos materiales, con nuevas tecnologías, la arquitectura, y eso no me sé los datos, no soy experta, pero es una No, de las disciplinas o de las áreas que más contamina, o sea, al momento de construir, pero necesitamos construir, o sea, hay déficit de viviendas, entonces, ¿qué podemos hacer para no ser ni los más contaminados, de los más contaminantes, no ser los malos para el planeta, pero sí solucionar los problemas de habitabilidad? ¿Cuáles son los caminos? Y muchas de las soluciones o propuestas que vamos a ver por los expertos que nos acompañan, pues tienen que ver o atienden esas inquietudes, ¿no? O sea, cómo hacer una construcción de bajo impacto, cómo se trabajan los temas de reciclaje o cómo podemos hacer ciudades pues menos contaminantes o menos contaminadas. ¿Qué hay que hacer? Igual es simplemente sembrar más árboles. O sea, hay veces las soluciones son tan sencillas que no nos las imaginamos, ¿no? claro, tener más espacios verdes, porque todo el mundo piensa, bueno, todos pensamos, pues, voy a poner celdas solares, ¿no? Aquí en el techo de mi casa o en mi patio, o lo que sea. Pues sí, está bien, pero no es una solución, ¿no? Está O muy no es bien, la única. pero no es la única y creo que a lo mejor sería mejor plantar un árbol. Pero desde luego creo que lo de las áreas verdes es importantísimo. Entonces, tenemos 7 exposiciones, ¿verdad? Y Sí, también tienes instalaciones en el espacio público. ¿Qué son exactamente? sí. Son lugares, son pabellones, los llamamos pabellones, instalaciones, algunas son básicamente espacios diseñados o por estudios de arquitectura o por estudiantes de las distintas universidades, de diversas universidades de México para pues, hacer la ciudad algo extraordinario. Así nos gusta pensarlo. Es básicamente para introducir pequeños diseños, cambios, espacios donde la gente puede interactuar de otra manera en el espacio que ya conoce. Las instalaciones, estos pabellones se instalan sobre todo en la Alameda Central, ahí van a haber 11 instalaciones. Ujú, Si conocen la Alameda y si no la conocen tienen que ir y la van a ver llena de claro, estas instalaciones. Pero sí, pues tiene distintas placitas, fuentes, es la primera, la Alameda Central de la Ciudad de México es el primer espacio que fue desde el siglo XVI que fue diseñado, fue hecho como espacio público, como una plaza. O sea, no ha cambiado su uso, digamos, ha ujú, cambiado su sí, diseño, pero su uso desde su origen siempre ha sido ser un gran espacio público. En este lugar se colocan estas instalaciones, son temporales todas, y básicamente pues transforman el espacio y lo transforman para jugar con él en algunas instalaciones, para que se tomen fotos y las suban al Instagram, para recorrerlas, para sentir experiencias distintas al entrar dentro de estas piezas. Son todas muy distintas, de materiales distintos. Entonces es como ir a jugar en distintos espacios y entender también cómo puede la arquitectura
ser diferente y producir distintas pues, experiencias. ¿Tú dirías que son como sets donde vas Son como y tienes una sets, sí. experiencia? Sí, 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 son como sets. Cada uno tiene un material distinto, una propuesta, digamos, espacial distinta. En unos puedes correr, en otros vas a ver, las puedes recorrer porque tienen un interior, en otras, pues el juego de la luz y la sombra te va a hacer sentir experiencias diferentes. Cada una es diferente. Y bueno, y la más importante, que no la he mencionado, es la que es resultado, le llamamos el pabellón Mextrópoli, es el principal, es resultado de un concurso abierto, internacional, que pueden participar todo el mundo, anual. Y en este año el proyecto ganador es la réplica, bueno, estamos construyendo la réplica de la azotea de la Casa Barragán en la Plaza Tolsá, que es una plaza que está allí también en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente está al frente Museo al Nacional mural. de Arte. Sí, 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 sí. exactamente. Ah, eso es lo que van a hacer, ¿ah? Porque alguien me decía, es como ir a ver la terraza de Barragán y decía, La ¿dónde? terraza, ¿Dónde? sí, en Plaza Tolsá. En Plaza Tolsa, ahora entiendo, ¿y cómo ocupa toda la plaza? No, la plaza es un poco más grande. De hecho, Sí, no está en la Alameda, porque en la Alameda, digamos, en los sí, espacios que son Placita de la Alameda no sí, cabía en ninguno, porque la réplica, esa escala, o sea, tiene la misma escala que la azotea de Casa Barragán, y la misma orientación, que es un tema fundamental, porque por ejemplo, las sombras, las luces y sombras, pues son en principio las mismas que en Casa Barragán, que para Barragán pues eso era un tema fundamental y se importante, nota sí. claramente en la terraza. Lo que cambia es el entorno y bueno, y también que básicamente no tenemos, o sea, la Casa Barragán, para los que nos escuchan, Luis Barragán es el único arquitecto mexicano ganador de este premio que mencionábamos antes, el premio Pritzker, el más importante de los arquitectos de México, y su casa es una de sus obras, o quizás su obra más importante. Además, esa casa es Patrimonio Moderno de la Humanidad por la UNESCO. El tema es que por estas razones, entrar a la casa, pues hay que hacer una cita, Claro, comprar un sí, boleto. A veces las citas son de meses porque también pues es una casa relativamente pequeña y dejan, pues entras por grupos reducidos de personas que pueden recorrer la casa y finalmente el gran momento de la casa cuando la recorres es llegar a la azotea, que tiene unos colores y unos juegos de luces, o sea, la sombra, cómo se comporta en la azotea es muy interesante. Y aquí un poco la idea, de hecho el pabellón se llama, la propuesta se llama Fuera del Lugar, porque la idea es traer esa arquitectura icónica, sagrada para los arquitectos, la mejor obra del mejor arquitecto de México, pues traerla, hacer esa réplica y preguntarnos también si funciona igual, si la experiencia es la misma cuando la mueves del lugar, pero también cuando la haces pública, ¿no? La haces algo claro, abierto, democrático, que la vas a ver llenísima de gente, cosa que no hay una foto de la azotea de Casa Barragán llena de gente llena de, claro, porque no se por puede. razones obvias, Por claro, razones sí. obvias, exacto. Entonces, creo que va a ser muy interesante. Es algo que está allí, es totalmente abierto. La pueden visitar. Bueno, se inaugura el viernes 22 a partir de la mañana, a las 10 de la mañana. A partir de entonces la podrán visitar, recorrer, tomarse fotos y que le pasen cosas. Oye, oye, vuelvo a la misma pregunta, ¿hasta cuándo va a estar? Mira, esa al ser ¿O esta sí instalaciones va a en el espacio desaparecer? público, sí, Sí, desaparecerá, pero además rápido, o sea, sí va a estar unos claro, 10 días, nada más, 10, 15 ah, bueno, días, sí, por temas de permiso, ¿no? O sea, finalmente sí claro. nos dan todos los permisos para colocar estas instalaciones, pero pues sí, sí son permisos por tiempo más reducido. Pues sí, pues toda una experiencia, como bien dice Nelly de acá, o sea, mucho que aprender y mucho que ver en las exposiciones y agrega, y pensar que casi me lo pierdo. O sea, así de que se está enterando. Y como dice Félix, bueno, gran idea Barragán y Tolsa. Oye, pues sí, estás Tienes juntando que verlo, sí, y Félix, tienes que verlo. Barragán y Tolsá son sublimes, está sí, sí, quedando sí, increíble. y una Sí, sí, simbiosis bastante interesante ahí. súper Y bonita. Esteban Matiz, bueno, Esteban Matiz, que es un diseñador
que vive en Acapulco, que también es arquitecto, que dice que qué maravilloso. Pues te esperamos aquí. Sí, Apúrate, sí, sí. no tan poco tiempo. Que sea, Sí, yo pienso igual, pero ¿no? pues ahora sí que es lo que dura. Es lo que se puede. Bueno, el Así es, privilegio de poderlo ver, así es de que, así es, así bueno, es. qué bárbara. Bueno, como te digo, te veo tan tranquila y tan poco estresada pensando en todo lo que va a empezar a suceder mañana, que qué bárbara. Oye, pues, Sí, muchísimas. A ver, entonces son 11 instalaciones en la Alameda, 11 o 12, correcto. Son 11, 11, o sea, son 10 más la de Plaza Tolsa, 11. que son 11, exacto. Pero aquí Hay, en la información que tengo dice 13 instalaciones, porque donde hay hay dos más, sí, no había mencionado, hay dos instalaciones más que van a estar en Laguna, que es este espacio, una antigua fábrica que se está transformando con distintas industrias creativas. Allí, de hecho, está ahorita ya inauguró hace unos días la exposición de Liga, que es este espacio de exposiciones de arquitectura, pero van a inaugurarse ahora durante Metrópoli dos piezas más de lighting design, o sea, de iluminación. sí, Entonces sí, esas van a estar allí en Laguna, que Laguna, también son está súper. en la Doctores, En ¿no? la Esa, colonia perdón. Doctores, sí, Doctor Erazo 172, exactamente. Sí, es un espacio muy interesante y muy Además, dinámico. ahí tendremos mesas de diálogo y también el ciclo de cine, que no lo hemos mencionado, que forma parte del festival. Vamos a estar transmitiendo unas 6 películas, o 5 no, parece que 6 películas que tienen que ver finalmente todas con arquitectura, territorio, diseño. Tanto en Laguna, en el Centro Cultural de España habrán otras transmisiones de documentales sobre arquitectura y diseño, y en Radio Nopal, que es donde está ahorita funcionando como sede alterna del pabellón que está actualmente en México, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, el pabellón mexicano Sí. tiene este espacio de Radio Nopal como sede alterna, y van a pasar también documentales, mesas de discusión. Pues el programa es muy extenso. Entren a Extensísimo, qué mextropoli.mx. bárbara. Sí. Sí. Oye, Radio Nopal, ¿dónde está? Como cerca del Museo del Eco, como atrásito del Eco. Okey, sí, por En ahí. no recuerdo qué colonia es, ya te digo, pero sí, también cerca del centro, ¿eh? En el centro, sí. Te Sí, digo, esto está en José Rosas Moreno, en la San Rafael. en la San Rafael, exactamente. Oye, pues qué bárbara, Sí. ya yo espero que todos están apuntando ahí en sus agendas, porque como bien dice Félix Sánchez, hay que ir, ¿no? Hay No que se la ir, pueden perder. así es. Pues Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste y pues toda esta información que hemos tenido para prepararnos para ir, si no, obviamente si no podemos ir en esta semana a lo que es Mextrópoli como tal, por lo menos pues poder disfrutar de las exposiciones que van a Así estar es, más tiempo, ¿no? así Las es. instalaciones y todo. Y bueno, la instalación de Barragán, de la terraza de Barragán en el Tolsa, en Plaza Tolsa, ¿qué te puedo yo decir? Va a ser increíble. La tienen que ir Así a que ver. sí, hay que irla a ver. Definitivamente, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la noche en el Sillón Rojo. Ernesto Hernández, que él vive en Cancún, dice que es súper interesante. Felicidades. Pues vente de Cancún, ándale. Sí, Desciéndete de la buena vida y ven a ver lo que es la cultura aquí en la Ciudad de México. Así que, Andrea, muchísimas gracias. Todo lo mejor. Ya sé, no te voy a desear suerte porque eso tienes totalmente encaminado. Así es de que, pues, nos estaremos viendo por ahí en alguna de las exposiciones. Y eso espero. muchas gracias por habernos compartido todo esto. Y como dice Félix, mucho temple el de Andrea, ¿sí? No, gracias, Te veo gracias. súper cool, así que qué bárbara, felicidades. Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias y muy buenas noches. Ya saben, Mextrópoli empieza mañana. Busquen el programa en la página, era www.mextropoli.mx o MX, exactamente. .mx, y ahí lo tenemos en pantalla. Y aprovechen, vayan a todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Saludos a Miquel y muy buenas noches. Gracias a ti, Ana. Hasta Gracias. pronto. Gracias.